que hay un montón de situaciones históricas donde se invisibilizan a los pueblos originarios, donde se invisibiliza el rol fundamental de las mujeres. Entonces, traer todo esto y hablar del territorio empieza a reencontrarnos con estos vínculos que hay que hacerlos visibles. Por eso es que empezamos a abordar desde este año las efemérides desde la perspectiva de la educación ambiental. También porque hay un montón de conocimientos, los conocimientos que hicieron posible la independencia, porque de pronto pone sobre la mesa que no solamente el conocimiento científico y academicista es el que vale únicamente, sino el encuentro de saberes, el diálogo de saberes. Por ejemplo, en esto de hablar del conocimiento que hizo posible la independencia, es poner sobre la mesa aquella persona que sabía leer el territorio y entender el clima y saber cuándo había que cruzar los Andes y cuándo no hacerlo, porque de eso dependía conseguir agua, alimento para el ganado y un montón de cosas. Y eso en general está invisibilizado en la historia, por eso quisimos volver a traerlo. Conversamos con Cynthia Dabul, licenciada en Ciencias Ambientales y directora de la Escuela de Educación Ambiental, sobre los conocimientos que hicieron posible la independencia. A continuación, la entrevista completa. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su 6ª temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. Cynthia Dabul es licenciada en Ciencias Ambientales, profesora universitaria. Vamos a resumir porque es un currículum muy rico y muy extenso. Es directora de la Escuela de Educación Ambiental, que ofrece capacitaciones presenciales y virtuales para formar agentes multiplicadores de cambio. Además, desde el año 2025 está realizando una gira de educación ambiental por Argentina en Motorhome, Rodar para Reconectar, llevando capacitaciones a las comunidades. Cuenta además con vasta experiencia como docente en todos los niveles educativos en el ámbito público y privado, así como también como capacitadora en empresas, ONGs, organismos estatales. Es miembro de organizaciones que se ocupan de educación y comunicación para la conservación de la naturaleza y algunas cosas más que seguramente ya vamos a extender con Cynthia. Cynthia, hola, ¿nos estás escuchando? Te saludamos desde Sarabá. Hola, un gusto saludarlas. ¿Ustedes cómo me escuchan? Te estamos escuchando muy bien. Muy bien. Bueno, aquí Mónica y estoy con mis compañeras de programa, con Silvana Rena y Silvana Alcaraz, con 2 Silvanas. Un gusto. Un gusto saludarlas a todos ustedes, por supuesto a la audiencia. Ahí estoy cambiando un poco la cámara para ver si... Ahí está, ahí se ve bien. Así que gracias por invitarme. Qué bueno que el algoritmo, porque es tan malo el algoritmo a veces para poder llegar a donde uno quiere llegar, así que qué bueno que de alguna manera llevó a que ustedes nos lean algún post que les habrá interesado y que podamos estar acá compartiendo con su audiencia algo de lo que ustedes hacen y nosotros hacemos. Buenísimo, Cynthia. Sí. Y bueno, y gracias porque además sabemos que dejaste una actividad recién y enseguida te conectaste, así que estás saltando de una cosa a la otra. Gracias. Sí, feriado, pero acabo de terminar una tutoría que hago para un equipo de educación ambiental, que nosotros acompañamos proyectos que trabajan en temáticas ambientales, asesorándolos un poco sobre cómo implementar los proyectos en territorio, así que recién termino y acá estamos. Buenísimo. Bueno, un poco ahí veíamos en algunas de las publicaciones de Instagram de Proyecto Ambiental Escuela que la propuesta de ustedes, o una de las propuestas, en este caso puntual de esta efemérides, era volver al 9 de julio como para descubrir, digamos, cómo los trabajos de cuidado, le estoy leyendo el posteo, de organización, diálogo y sostenimiento de la vida, también hicieron posible la independencia, y que muchísimos de esos trabajos fueron llevados a cabo por mujeres, de las cuales también estuvimos hablando un poco anteriormente en la columna, como Juana Zurduy, como María Remedios del Valle, como Macacha Güemes, por ejemplo,
¿sí? Que hicieron todo tipo de tareas, cocinaron, curaron, organizaron, compartieron información. Bueno, nos interesó mucho esa información, digamos, ese contenido que ustedes habían compartido. Si querés podemos arrancar por ahí como para empezar la charla. Bien, a ver, nosotros nos pasa que hace 23 años que nos dedicamos a la educación ambiental, a capacitación y consultoría, y nos hemos encontrado en estos últimos años con que muchas veces a quienes les toca abordar esta temática lo sienten como una carga extra, ¿no? Como, uy, encima hacen, por ejemplo, docentes, tienen 2 millones de cosas que abordar, los bombardean con temas y cosas, más todas las situaciones diversas que ocurren en cualquier escuela. Y tal vez dicen, además tengo que ver cómo hacer el trabajo de abordar la educación ambiental integral. Entonces nosotros, reconociendo la inmensa labor que siempre hacen los y las docentes, queríamos pensar una forma de poder integrar la educación ambiental en lo que ya se trabaja al mismo tiempo en un montón de lugares, en museos, en escuelas, en bibliotecas populares. Entonces dijimos, empecemos por las efemérides. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de crisis ambiental, en realidad es una crisis civilizatoria. Este es un concepto que trae el pensamiento ambiental latinoamericano. Uno de los representantes que habla de crisis civilizatoria es Enrique Leff. Y esta crisis civilizatoria tiene que ver con una crisis de valores y de formas en las que nos vinculamos. Las personas entre las personas y las personas en y con la naturaleza. Entonces, cuando uno quiere abordar una problemática o un conflicto ambiental, no hay que hablar solamente del problema de los residuos, del basural, de la contaminación del agua, del cambio climático, sino lo que tenemos que revisar es las formas en las que nos vinculamos las personas, históricamente. Sí. Entonces, las efemérides son una forma de empezar a revisar esto, ¿no? Porque hay un montón de situaciones históricas donde se invisibilizan a los pueblos originarios, donde se invisibiliza el rol fundamental de las mujeres. Entonces, traer todo esto y hablar del territorio empieza a reencontrarnos con estos vínculos que hay que hacerlos visibles. Por eso es que empezamos a abordar desde este año las efemérides desde la perspectiva de la educación ambiental. También porque hay un montón de conocimientos, yo no sé si llegaron a ver el posteo anterior, pero el posteo anterior hablaba de los conocimientos que hicieron posible la independencia, porque de pronto pone sobre la mesa que no solamente el conocimiento científico y academicista es el que vale únicamente, sino el encuentro de saberes, el diálogo de saberes. Sí, lo hemos ¿Se me visto. escucha o me perdieron? Te escuchamos perfecto. Sí, estamos. Sí, creo que teníamos por ahí para compartir algo de Instagram relacionado con lo que vos estás comentando. Estamos muy Bueno, atentas. Sí. Me apareció un cartel que se perdía la señal y me asusté, no sabía si era la mía. Pero bueno, sí, lo que decía era que, por ejemplo, en esto de hablar del conocimiento que hizo posible la independencia, es poner sobre la mesa aquella persona que sabía leer el territorio y entender el clima y saber cuándo había que cruzar los Andes y cuándo no hacerlo, porque de eso dependía conseguir agua, alimento para el ganado y un montón de cosas. Y eso en general está invisibilizado en la historia. Por eso quisimos volver a traerlo. Eso que ustedes plantean allí del conocimiento del territorio, que son conocimientos propios de lugareños, ¿verdad? Y que hay una diversidad de sujetos que se involucran en sus quehaceres y que empiezan a conformar algo que es otra variable para pensarlo, que es la de comunidad, ¿no? Cómo conformar una comunidad. Totalmente, porque además, está el concepto de interser, que tiene que ver con nosotros somos en comunidad, ¿sí? Nadie se salva aislado del mundo ni puede sobrevivir aislado del planeta. Sí, es este concepto de pensar que nos necesitamos y que además todos podemos estar mejor cuando el que está al lado está mejor, ¿no? Sea cualquier persona de la que estemos hablando, o sea también la naturaleza de la que somos parte, que muchas veces nos separamos y en realidad somos parte de la naturaleza. El pensarnos en comunidad y no aislar como que hubo superhéroes también ayuda a que entendamos que
todos podemos ser parte de los cambios que queremos ver. Hay un dibujito animado ya medio viejo que se llaman Los Peques, que es un dibujito animado argentino de la Patagonia Argentina, que hacen una productora neuquina, que ahora me he enterado que lo están por volver a producir, que eran muy maravillosos y siempre reivindicaban el patrimonio natural y cultural de la provincia de Neuquén. Y hay un capítulo que termina donde los peques, que son como unos duendes de la Patagonia, le dicen: para salvar la naturaleza no hace falta ser superhéroes, solamente hace falta quererla un poquito. Y me parece una frase maravillosa, porque cuando pensamos las efemérides, solamente hablando de los grandes próceres, que no les quiero quitar valor, quiero que se entienda esto, no les quiero quitar valor, pero entendiendo que también hubo un montón de otras cosas otras tareas que sostuvieron que sea posible llevar a cabo cada una de las campañas, de las reuniones, de las luchas, nos ayuda a entender que todos somos indispensables y que todas las tareas tienen valor, que no hay algo que es menos valioso que otro. No es que el que fue estratega tiene más valor que el que se ocupaba de que los animales sobrevivan en el invierno. Todos esos conocimientos son necesarios y valiosos. Claro, y dentro de eso, muchas de esas tareas ejercidas por mujeres, digamos que es un poco lo que también ustedes ahí, desde los contenidos, tratan de poner en valor, claramente. Exactamente, las mujeres, las tareas de cuidado, que igual incluso hoy en día, en el presente, sigue siendo difícil como poner en valor las tareas de cuidado que son tan importantes y que no se consideran como un trabajo, ¿no? Como que parece que eso hay que dejarlo de lado, y en realidad es lo que tiene que ver con las tareas de cuidado en los primeros años de vida, realmente es lo que transforma a las personas y al mundo y a las comunidades. O sea que es el trabajo más importante que existe en este momento en el planeta, el de poder acompañar amorosamente y con presencia a las crianzas, porque eso es lo que cambia. Sí, Claro. y también como que viene naturalizado, ¿no? Que es un rol que le corresponde a determinado género y no a todos y todas, digamos, los que somos parte de esa comunidad. Si no lo hace tal género, digamos, no lo hace nadie. Pero bueno, eso no se ve. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con el reconocimiento de la tarea y asumir que hay un montón de cosas que no necesitan ser hechas. Entonces, como se desconoce que hay cosas que hay que hacer, entonces se las niega y punto. Pero también tiene que ver con la forma en la que vivimos, ¿sí? Vivir en comunidad hace que cualquier tarea de cuidado sea mucho más simple, ¿sí? El estar en comunidad, en donde hay diferentes personas, mujeres, hombres, digamos, no importa, o sea, que hay diferentes personas que se ocupan no sé, de conseguir el alimento, de ocuparse del acompañamiento, del cuidado de la salud, esto y lo otro, facilita las tareas. Nosotros hoy en día vivimos no en comunidad, sino que vivimos cada uno por su cuenta. Entonces todo recae sobre una persona, o a veces dos, con suerte. Entonces eso es una de las cosas que dificulta. Yo igual no soy especialista, no soy historiadora, vos me presentaste, soy educadora ambiental, digamos, por eso lo llevo a mi ámbito que tiene que ver con la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. Pero no quiero meter la pata con hablar de cuestiones que no me exceden. Pero volviendo al campo en el que estábamos y pensamos esa vida en comunidad desde una mirada que respeta la diversidad, la construcción de lo colectivo, fue en aquellos tiempos históricos, dentro de aquellos procesos, y lo siguen siendo en el presente también, ¿no? Estos dos conceptos, diversidad y la vida desde la colectividad, conforma otra forma de entender qué es lo que pasó antes y qué es lo que está pasando hoy. Sí, por eso es tan importante que cuando comunicamos algo, cuando hablamos de algo que sucedió o que está sucediendo, que podamos tener la posibilidad de hablar de este concepto de territorio. Yo lo aprendí, digamos, lo resignifiqué el concepto de territorio a partir de una amiga que es de la comunidad guaraní, que ella me dice, para nosotros el territorio es otra cosa, el territorio tiene que ver con la gente, con la naturaleza, con todo lo que forma parte, ¿no? Entonces, a partir de entender el territorio con todas esas historias, la comunidad, la relación, los saberes ancestrales y todo eso, entonces uno empieza a decir, no es una montaña, no es San Martín cruzó los Andes, entendemos qué había ahí, qué animales, qué plantas, qué saberes hacían posible ese cruce, es empezar a tener otra lectura.
Eso nos ayuda a entender esta variedad de conocimientos, de personas que hacen necesario el desarrollo de la vida y también tener como esa amplitud de mirada de lo que necesitamos hoy en día, porque nos cuesta muchísimo poner en valor los conocimientos diversos, ¿no? En general es como, hay como uno suele ser despectivo con otro tipo de conocimientos que uno cree que no son necesarios. Entonces lo que nosotros intentamos poner sobre la mesa es que necesitamos reencontrar toda esa información, esos conocimientos y esas experiencias, porque son los que posibilitan la vida. De, no sé, un montón de cosas, como ir a un ejemplo lo más burdo posible. Si nos quedamos, estamos en un lugar y nos quedamos sin agua, por ahí alguien que tiene un montón de conocimiento teórico y académico sobre un montón de cosas no tiene idea de dónde ir a buscarla, y alguien que tiene un montón de conocimiento del territorio y es vaquiano rápidamente puede sobrevivir porque sabe a dónde buscarla. Entonces no es que es una cosa mejor que la otra, es el encuentro. Claro. Sí, dijiste la palabra vaquiano y me estaba acordando yo que ya se sabe que, por ejemplo, San Martín, para poder cruzar hacia el lado de Chile, utilizó los saberes de un vaquiano mapuche. Entonces, digamos, son datos que tal vez no tienen tanta difusión. Es como decís, ¿no? Se pone como en el centro siempre al estratega o al héroe histórico, y van quedando de lado estos personajes o secundarizados o directamente invisibilizados que, como bien vos decías, ¿no? Por ahí sin ese dato respecto de cómo manejarse en ese ambiente, en ese momento, hubiese sido, no sé si más difícil, imposible, ¿no? El paso a través de la cordillera. De modo que sí, pero además, pienso, ¿no? Como sí. para cuando uno lo trabaja en una escuela, en una guiada, donde sea, todos estos temas, el hablar de esa persona que tenía el conocimiento sobre dónde encontrar el agua, o esa persona que sabía cultivar los alimentos o cómo conservarlos, o la persona que hacía las tareas de cuidado, hablar de todo eso permite que diferentes estudiantes que tienen, no sé, son mejores para una cosa o para otra, les gusta hacer unas cosas más que otras, también se puedan empezar a sentir identificados con todas esas tareas valiosas que existen y son fundamentales reconocer, no solamente con el que aparece en el titular. El trabajo en equipo. Exactamente. Claro, y pensaba también mientras te escuchaba, ¿no? Que decías vos, hacías referencia hace un rato, la naturaleza está llena de ejemplos de cooperación, sí, ¿no? Para avanzar. Sí. Es más la cooperación que la competencia en general. Y esa idea de evolución que tenemos, ¿no? De que el más apto es el que consigue y evoluciona. También hay muchas ideas sobre la cooperación para la evolución, y también no son las más conocidas, ¿no? Cuando uno estudia evolución o cuando da el tema evolución. Sí, totalmente. Bueno, por eso es una frase que está mal, hay una simplificación de lo que es el darwinismo que se aprovecha y se utiliza, pero no tiene nada que ver con eso, lo que es evolución. Sí. Es una simplificación como corta, que no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad, es mucho. Nosotros tenemos dentro del equipo una docente que es bióloga y que es especialista en enseñanza de las ciencias y en evolución. No me voy a meter en su tema, pero ella lo explica muy bien y justamente no es eso que se suele comunicar, que vos decís, es como sobrevive el más fuerte. No tiene que ver con eso. Miren, nosotros en esto de estar recorriendo el territorio y haciendo la gira de educación ambiental, nos ha pasado de ponernos en contacto con gente que nos ha recibido hermosamente y que nos ha enseñado como diferentes cosas, no sé, estar en Moquehue y llegar a una casa de una persona que nos recibió y que nos dice, chicos, ¿ustedes saben quién soy yo? No sabemos quién sos vos, pero nos estás recibiendo en tu casa amorosamente, y me digan, bueno, yo soy la Quimetufe del pueblo mapuche, y que de pronto nos enseñe qué significa como esa nominación, que salga con Suri y con Nehuen, que son nuestros hijos, por el bosque patagónico, y que les enseñe cómo reconocer los hongos que son venenosos y los que son comestibles, que les enseñe cómo recolectarlos, que les enseñe a recolectar piñones y cómo se cocinan,
Entonces, un montón de cosas que nosotros en las ciudades perdemos toda esa capacidad de conectarnos con los procesos naturales y con el poder sobrevivir a partir de conocer los procesos y la naturaleza, ¿no? Como nos dejan ahí, no sabemos qué hacer, y por ahí nos comemos la monita, que es el hongo venenoso, y nos morimos en 2 segundos. En cambio, esta persona y sus hijos y un montón de sus vecinos tranquilamente se pueden desenvolver sin tener que ir a un supermercado a comprar comida. Entonces digo, estas cosas, nosotros a partir de los materiales que estamos diseñando, hay un cuadernillo que hicimos sobre efemérides desde la educación ambiental, empezamos a abordar todas estas actividades que se pueden hacer desde diferentes o materias o desde diferentes formas de abordarlo, con los diferentes niveles, para empezar a reconocer otro tipo de saberes, otro tipo de historias que se invisibilizan y poner estas palabras que no aparecen tanto, como el interser, la interculturalidad, el pensamiento ambiental latinoamericano, el ecofeminismo, bueno, un montón de cosas que por lo menos ponerlas sobre la mesa y que existan en el diálogo, y que después cada uno pueda, por supuesto, elegir lo que más le resuena, lo que mejor le parece, lo que siente que es más respetuoso de su forma de vivir y de hacer, y con lo que se siente mejor, porque las personas, cuando reconectamos con la naturaleza y nos empezamos a sentir otra vez parte, hay un montón de cosas que nos empiezan a hacer ruido también, como, porque si me siento también en la naturaleza, me hace mal destruirla. Pero eso lo tiene que sentir cada uno. Entonces nosotros, a través de las capacitaciones que venimos proponiendo, tenemos un taller justamente sobre educación ambiental y efemérides y estos documentos, tratamos de que las personas de a poquito tengan más herramientas para abordar estas fechas especiales, que justo sí o sí se trabajan en todas las escuelas, entonces es como, de todos modos tenés que trabajar el 9 de julio, así que ya que lo vas a trabajar, te damos como algunas herramientas a ver si de a poquito se pueden empezar a meter estas otras cosas que tal vez no existen tanto. Pero no quiero generalizar, porque hay un montón de escuelas que sí lo abordan. Hay un video muy maravilloso que circula en redes, que si no lo vieron se los voy a pasar por WhatsApp para que después lo muestren, de una escuela de Neuquén, una escuela rural, que hizo el acto de la jura de la bandera, donde todo esto que yo estoy diciendo lo hace a la maravilla. Entonces hay lugares donde esto ya se viene trabajando y se viene haciendo de forma increíble, pero en muchos lugares no. Entonces, bueno, nosotros tratamos desde nuestra especialidad, que es la educación ambiental, tratar de brindarles herramientas a los docentes, a los guías, a los que trabajan en frente de grupos como facilitadores de procesos, que lo puedan abordar. Que a su vez se encuentran enmarcadas las prescripciones curriculares en la articulación con la Ley Nacional de Educación Ambiental, ¿verdad? O sea, hay un marco normativo que exactamente, la educación ambiental, la ley te dice, bueno, todo esto hay que trabajarlo. Entonces, bueno, dentro de los materiales, nosotros siempre lo que ponemos es, bueno, esto lo puedes enmarcar en el artículo tal de la ley, esto puede estar, como para solucionarles un poco, ¿no? Facilitar un poco todo lo que tienen que abordar, porque la ESI, educación ambiental, esto, lo otro, son un montón de cosas. Y el conocimiento lo tienen, a veces lo que no hay es el tiempo de pensar como todas las estrategias para poder abordarlo. Sí, Buenísimo. Para mirarlo de manera holística, porque van todas como relacionadas unas con otras, ¿no? Si no podemos pensar la ESI sin la educación ambiental y sin la perspectiva de derechos humanos, y bueno, van todas las perspectivas como relacionadas, pero la cuestión es mantener una mirada holística en lugar de fragmentarla, que es bastante complejo. Bueno, totalmente. Sí. Bueno, Cintia, ha sido un gusto hablar con vos. Yo creo que no va a ser la única vez que charlemos, porque quedan abiertas un montón de temas y de cuestiones como para seguir charlando. Nosotros aquí tratamos de llevar adelante una perspectiva socioambiental, como decimos un poco en la presentación. Así que bueno, buenísima esta charla que hemos tenido, un poco agotada por hoy, pero que es bien pertinente. Así que te agradecemos muchísimo y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación y por la mirada que sostienen para comunicar. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.